Gracias, señor presidente. Argumentos políticos han sido vertidos de un lado y de otro. Ya están dichos, no es el tema. El tema es de carácter jurídico constitucional, desde luego político, pero no partidista. ¿Qué cosas atendibles se han dicho en esta tribuna? Atendibles para reflexionar sobre ella y contestarlas, si es el caso. Que se trata de una reforma legal realmente, que es de carácter electoral, que por ello se viola la Constitución porque está dentro del plazo prohibitivo para hacer modificaciones. Que con esta interpretación a la ley se le merman facultades al Poder Judicial, al Tribunal Electoral o a la Corte. Esas cuestiones están aquí en la tribuna y a mí me han provocado reflexión y quiero dar una respuesta. Tengo una opinión distinta a la que han venido a vertir aquí quienes están en contra. Opinar diferente no descalifica a nadie. No es exactamente una reforma legal, sí tiene naturaleza legislativa interpretar la ley, pero no se está modificando ningún artículo de la ley, es un acuerdo de carácter administrativo legislativo que esta Cámara pronuncia para acotar el alcance de ciertas disposiciones legales que se quedan como están. No se está modificando ningún artículo de las leyes secundarias. Tampoco se está quitando la capacidad para que el Tribunal Electoral interprete la ley o la Suprema Corte o los tribunales ordinarios. Solamente se está haciendo valer algo muy importante, más importante, que hace mucho que no se usaba, pero hay antecedentes, hay precedentes. Se está haciendo uso de la facultad para hacer la interpretación original auténtica. La misma Suprema Corte reconoce que lo que interprete la Cámara de Diputados o el Senado se llama interpretación auténtica. La exposición de motivos de la ley es parte de la interpretación auténtica. Eso es lo que está haciendo. ¿Qué lo provoca? Bueno, lo provoca una serie de acuerdos administrativos de un órgano constitucional autónomo que, a juicio de muchos, sobrepasa sus facultades. No estamos con la idea de que desaparezca el INE, desde luego que no es necesario para el país. Modificarlo sí, y yo creo que habrá consenso con muchas cosas. Hace rato dije que con esta discusión, con este paso que se da interpretando una de las atribuciones que se ha arrogado el propio INE, por las razones que sean, se está iniciando un proceso de reforma electoral, ciertamente. Vamos a tardar en culminarlo. ¿Es bueno que se conserven los organismos constitucionales autónomos? Yo creo que sí, pero no todos. ¿Cómo nacieron los organismos constitucionales autónomos? Quitándole al Ejecutivo facultades constitucionales, en telecomunicaciones, en competencia económica, en censos, desde luego en la organización electoral. ¿Cuántos hay? Tantos como han cabido en las últimas décadas en que se modificaron las leyes para ajustarlas al capitalismo mundial, esa ideología de liberalismo económico transnacional. ¿Cuántos deben quedar? Miren, en mi opinión, de todos los que hay en la Constitución deben quedar 3 organismos autónomos. El que cuenta el dinero, el Banco de México; el que cuenta a la gente, el INEGI; el que cuenta los votos también. ¿Por qué? Porque conviene que queden fuera del Poder Ejecutivo, que es al que merman, que es al que cercenan. Estamos de acuerdo en eso, pero no que tengan una exposición excedida. Por ejemplo, el Banco de México hace predicciones catastróficas, no está en sus facultades predecir el futuro. El INEGI está en manos de un consejo que ha sido hasta ahora independiente del gobierno. Permítame, que siga orador. así. Orador, permítame un segundo. Diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, ¿con qué objeto? Muchas gracias, presidente. Para ver si por su conducto el orador me acepta una pregunta.
¿Acepta una pregunta del orador? No veo al diputado. Ah, perdón, acá. Sí, con gusto, señor, a sus órdenes. Adelante, diputado Ramírez Barba, formule su pregunta. Muchas gracias. ¿Cuál sería la razón, por ejemplo, para que usted considerara que el organismo autónomo que más rápidamente lo logró por los resultados en la medición de política social desapareciera? El Coneval, ¿por qué no tendría que ser autónomo a su juicio? Son facultades originales de los poderes constitucionales. Por ejemplo, ¿por qué se quitó la facultad de auditar el gasto público directamente a la Cámara de Diputados? La verdad, por nuestra realidad política de los últimos años, por las discordancias partidistas, también por eso nació el INE. Y por esa razón se creó un organismo prácticamente autónomo, pero pertenece a la férula, déjenme decirlo de esa manera, al ámbito constitucional de la Cámara de Diputados. Pero fuera de ese ejemplo, todos los demás han sido facultades del Ejecutivo que se restaron al presidente en este diseño constitucional presidencialista y fueron a dar a organismos a cargo de personas francamente opositoras. En algunos casos ha habido gente independiente y hay que aplaudirlos. ¿Por qué se desapareció esa facultad para medir el desarrollo social? Bueno, no está desaparecida, simplemente se ha propuesto que se traslade a su recinto original, a su sede primigenia. Mire usted, la CRE y la CENACE, que son organismos operadores y reguladores en materia de energía eléctrica, están propuestos por el Ejecutivo no para desaparecer, sino para que traspasen o para que regresen sus atribuciones a la Administración Pública Federal que depende del Ejecutivo. Es simplemente otro diseño constitucional. Nos hemos ido de un extremo al otro, señor diputado, del extremo de que era todo permitido para el presidente, y es el presidente quien está en el centro del debate, pues por esa forma que tiene de contestar y de difundir su trabajo, que no gusta a muchos, y así como no paga propaganda gubernamental para que los medios de comunicación le estén ponderando y exaltando y haciendo apología de las cosas que hace, pues así tiene un medio para estar dando su versión y su opinión. Eso es lo que está provocando de fondo esta discusión, lo reconocemos. ¿De qué se trata nada más? De que no nos vayamos al extremo como lo hemos hecho en los últimos años. Yo creo que es hora de que vayamos regresando a normalizar la vida política del país. ¿Qué hace el señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Pues viajar en el avión oficial para campaña para su reelección. ¿Eso se permite en México? No, es un pecado político tremendo que el presidente intentara la reelección, más aún que el presidente hable en tiempos de campaña. Necesitamos volver más sensato el discurso y creo que tiene más responsabilidad los partidos que han sido gobierno. Quien no lo ha sido tiene derecho a explayarse y a veces hasta extremar sus posiciones, pero quien ya lo fue sabe lo difícil que es gobernar. Vamos a ir al rato a una reforma electoral. Ojalá y pueda haber en el ámbito de la Cámara el espacio suficiente para que podamos sentarnos a discutir temas de fondo fuera de tanto adjetivo político que lo único que hacen es calentar el ambiente e impedir realmente el debate legislativo. Concluyo la respuesta, señor presidente. Continúe con su exposición. ¿Qué organismo autónomo debe organizar la revocación de mandato? Lo dice la Constitución, y todas las elecciones lo dice la Constitución. Las locales regresen a su sede original. ¿Hasta dónde puede el INE estar diciéndole al Poder Legislativo y al Ejecutivo que callen y que todo lo que dicen es una difusión de propaganda gubernamental? Yo creo que eso tiene un límite y se trata de ponerlo de esta manera, interpretando la ley. No le quitamos al Poder Judicial nada, ni al Tribunal Electoral ninguna facultad para que continúen interpretando la ley, pero no desaparezcamos, no abdiquemos de nuestra propia facultad de interpretar la ley. De eso se trata nada más y nada menos. Creo que servirá para todos. Y la revocación de mandato es algo muy normal en las democracias avanzadas.
Qué bueno que siente un precedente. Qué bueno que por primera vez se practique en México. Para adelante. Concluye, diputado. Todos los partidos, concluye, señor presidente, todos los partidos estarán muy reconocidos de esta reforma constitucional que vamos a poner en práctica el día 10 de abril próximo. Muchas gracias.